Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 39. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo quinto. El estar en como tal. A. La constitución existencial de la I. Párrafo 34. Dasein y discurso. El lenguaje. Los existenciales fundamentales que constituyen el ser de la I, es decir, la aperturidad del estar en el mundo, son la disposición efectiva y el comprender. El comprender lleva consigo la posibilidad de la interpretación, es decir, de la apropiación de lo comprendido. Dado que la disposición efectiva es cooriginaria con el comprender, ella se mantiene en una cierta comprensión. Asimismo, a la disposición afectiva le es propia una cierta interpretabilidad. En el enunciado se hizo visible un último derivado de la interpretación, el esclarecimiento de la tercera acepción del enunciado. La comunicación o expresión verbal condujo al concepto del decir y del hablar, concepto que hasta ese momento había quedado intencionalmente sin considerar. El hecho de que solo ahora se tematice el lenguaje deberá servir para indicar que este fenómeno tiene sus raíces en la constitución existencial de la aperturidad del Dasein. El fundamento ontológico existencial del lenguaje es el discurso. En el análisis anteriormente realizado de la disposición afectiva, del comprender, de la interpretación y del enunciado, ya hemos hecho uso constante de este fenómeno, pero sustrayéndolo, por así decirlo, a un análisis temático. El discurso es existencialmente cooriginario con la disposición afectiva y el comprender. La comprensibilidad ya está siempre articulada, incluso antes de la interpretación apropiadora. El discurso es la articulación de la comprensibilidad. Por eso, el discurso se encuentra ya en la base de la interpretación y del enunciado. Lo articulable en la interpretación y, por lo mismo, más originariamente ya en el discurso, ha sido llamado el sentido. A lo articulado en la articulación del discurso, lo llamamos el todo de significaciones. Este puede descomponerse en significaciones. Las significaciones, por ser lo articulado de lo articulable, están siempre provistas de sentido. Si el discurso, como articulación de la comprensibilidad de la I, es un existencial originario de la aperturidad, y la aperturidad, por su parte, está constituida primariamente por el estar en el mundo, el discurso deberá tener también esencialmente un específico modo de ser mundano. La comprensibilidad afectivamente dispuesta del estar en el mundo se expresa como discurso. El todo de significaciones de la comprensibilidad viene a palabra. A las significaciones les brotan palabras, en vez de ser las palabras las que, entendidas como cosas, se ven provistas de significaciones. La exteriorización del discurso es el lenguaje, esa totalidad de palabras en la que el discurso cobra un peculiar ser mundano, puede, de esta manera, en cuanto ente intramundano, ser encontrada como algo a la mano. El lenguaje puede desarticularse en palabras cosas que están ahí. El discurso es existencialmente lenguaje, porque el ente cuya aperturidad él articula en significaciones tiene el modo de ser del estar en el mundo, en condición de arrojado y de consignarlo y de consignado al mundo. Como estructura existencial de la aperturidad del Dasein, el discurso es constitutivo de la existencia del Dasein. Al hablar discursivo le pertenecen las posibilidades del escuchar y del callar. En estos fenómenos se torna enteramente clara la función constitutiva del discurso para la existencialidad de la existencia. En primer lugar, será necesario desentrañar la estructura del discurso en cuanto tal. El discurso es la articulación significante de la comprensibilidad del estar en el mundo. Estar en el mundo al que le pertenece el coestar y que siempre se mantiene en una determinada forma del convivir ocupado.
Este convivir es discursivo en el modo del asentir y disentir, del exhortar y prevenir, en cuanto a discusión, consulta e intercesión, y también en el modo de hacer declaraciones y de hablar en el sentido de hacer discursos. Discurrir es discurrir sobre. El sobre qué del discurso no tiene necesariamente, y la mayor parte de las veces no tiene siquiera de hecho, el carácter de tema de un enunciado determinativo. También una orden se da sobre algo. El deseo lo es de alguna cosa. La intercesión no está desprovista de algo sobre lo que recae. El discurso tiene necesariamente este momento estructural por ser parte constitutiva de la aperturidad del estar en el mundo y porque en su estructura propia está preformado por esta constitución fundamental del Dasein. Aquello acerca de lo cual se discurre en el discurso está siempre tratado desde un determinado punto de vista y dentro de ciertos límites. En todo discurso hay algo que el discurso dice, lo dicho en cuanto tal en el respectivo desear, preguntar, pronunciarse sobre. En lo así dicho, el discurso se comunica. El fenómeno de la comunicación, como ya se indicó al hacer su análisis, debe ser comprendido en un sentido ontológicamente amplio. La comunicación enunciativa, por ejemplo, informar acerca de algo, es un caso particular de la comunicación entendida en un sentido existencial fundamental. En esta se constituye la articulación del convivir comprensor. Ella realiza el compartir de la disposición afectiva común y de la comprensión del coestar. La comunicación no es nunca un transporte de vivencias, por ejemplo, de opiniones y deseos, desde el interior de un sujeto al interior de otro. La coexistencia ya está esencialmente revelada en la disposición afectiva común y en el comprender común. El coestar es compartido explícitamente en el discurso, es decir, él ya es previamente, aunque sin ser todavía compartido, por no haber sido asumido ni apropiado. Todo discurso sobre que comunica algo mediante lo dicho en el discurso tiene a la vez el carácter de expresarse. En el discurrir, el Dasein se expresa, no porque primeramente estuviera encapsulado como algo interior, opuesto a un fuera, sino porque, como estar en el mundo, comprendiendo, ya está fuera. Lo expresado es precisamente el estar fuera, es decir, la correspondiente manera de la disposición afectiva, el estado de ánimo, que, como ya se hizo ver, afecta a la aperturidad entera del estar en. El índice lingüístico de ese momento constitutivo del discurso, que es la notificación del estar en afectivamente dispuesto, lo hallamos en el tono de la voz, la modulación, el tempo del discurso, en la manera de hablar. La comunicación de las posibilidades existenciales de la disposición afectiva, es decir, la apertura de la existencia, puede convertirse en finalidad propia del discurso poetizante. El discurso es la articulación en significaciones de la comprensibilidad afectivamente dispuesta del estar en el mundo. Sus momentos constitutivos son el sobre qué del discurso, aquello acerca de lo cual se discurre, lo discursivamente dicho en cuanto tal, la comunicación y la notificación. Estas no son propiedades que se puedan recoger en el lenguaje por la sola vía empírica, sino caracteres existenciales enraizados en la constitución de ser del Dasein, que hacen ontológicamente posible el lenguaje. En la forma lingüística fáctica de un determinado discurso, algunos de estos momentos pueden faltar o bien pasar inadvertidos. El hecho de que frecuentemente no se expresen en palabras no es sino el índice de un modo particular de discurso, ya que el discurso como tal comporta siempre la totalidad de las estructuras mencionadas. Los intentos hechos para aprender la esencia del lenguaje se han orientado siempre hacia alguno de estos momentos, concibiendo el lenguaje al hilo de la idea de expresión, de forma simbólica, de comunicación declarativa, de manifestación de vivencias o de configuraciones de vida. Sin embargo, para una definición plenamente satisfactoria del lenguaje, no se ganaría nada con reunir en forma sincretística estas múltiples determinaciones parciales. Lo decisivo es elaborar previamente, por medio de la analítica del Dasein, la totalidad ontológico-existencial
de la estructura del discurso. La conexión del discurso con el comprender y la comprensibilidad se aclara por medio de una posibilidad existencial propia del mismo discurso, el escuchar. No por casualidad, cuando no hemos escuchado bien, decimos que no hemos comprendido. El escuchar es constitutivo del discurso. Y así como la locución verbal se funda en el discurso, así también la percepción acústica se funda en el escuchar. El escuchar a alguien es el existencial estar abierto al otro, propio del Dasein en cuanto coestar. El escuchar constituye incluso la primaria y auténtica apertura del Dasein a su poder ser más propio, como un escuchar de la voz del amigo que todo Dasein lleva consigo. El Dasein escucha porque comprende. Como comprensor, estar en el mundo con nosotros, el Dasein está sujeto, en su escuchar, a la coexistencia y a sí mismo. Y en esta sujeción del escuchar, se hace solidario de los otros. El escucharse unos a otros, en el que se configura el coestar, puede cobrar la forma de un hacerle caso al otro, de un estar de acuerdo con él, y los modos privativos del no querer escuchar, del oponerse, obstinarse y darle espalda. Sobre la base de este primario poder escuchar existencial, es posible eso que llamamos el oír, que fenoménicamente es algo más originario que lo que la psicología define como el oír inmediato, vale decir, sentir sonidos y percibir ruidos. También el oír tiene el modo de ser del escuchar comprensor. Nunca oímos primeramente ruidos y complejos sonoros, sino la carreta chirriante o la motocicleta. Lo que se oye es la columna en marcha, el viento del norte, el pájaro carpintero que golpetea, el fuego crepitante. Para oír un puro ruido, hay que adoptar una actitud muy artificial y complicada. Ahora bien, el hecho de que oigamos en primer lugar motocicletas y coches sirve como prueba fenoménica de que el Dasein, en cuanto a estar en el mundo, se encuentra ya siempre en medio de los entes a la mano dentro del mundo, y de ningún modo, primeramente entre sensaciones que fuera necesario sacar primero de su confusión mediante una forma, para que proporcionaran el trampolín desde el cual el sujeto saltaría para poder llegar finalmente a un mundo. Por ser esencialmente comprensor, el Dasein está primeramente en medio de lo comprendido. Y asimismo, cuando nos ponemos expresamente a escuchar el discurso del otro, comprendemos, en primer lugar, lo dicho, o mejor aún, estamos de antemano con el otro en el ente acerca del que se habla. No oímos, en cambio, primeramente el sonido de las palabras. Incluso ahí, donde el hablar es confuso o la lengua extranjera, escuchamos en primer lugar palabras incomprensibles y no una diversidad de datos acústicos. En el escuchar natural de aquello sobre lo que se discurre, podemos sin duda prestar a la vez oído al modo de decir, a la dicción, pero esto solo es posible en una previa con comprensión de lo dicho en el discurso, pues solo así se da la posibilidad de valorar la adecuación del modo de decir a aquello que constituye el tema acerca del cual se discurre. De modo semejante, el discurso de respuesta procede inmediata y directamente de la comprensión de aquello sobre lo que recae el discurso y que ya está compartido en el coestar. Solo donde se da la posibilidad existencial de discurrir y escuchar, se puede oír. El que no puede escuchar y necesita sentir, puede, tal vez precisamente por eso, oír muy bien. El puro oír por oír es una privación del comprender escuchante. El discurrir y el escuchar se fundan en el comprender. El comprender no se logra ni a fuerza de discurrir, ni por el hecho de afanarse en andar a la escucha. Solo quien ya comprende puede escuchar. El mismo fundamento existencial tiene esa otra posibilidad esencial del discurrir, que es el callar. El que en un diálogo guarda silencio puede dar a entender, es decir, promover la comprensión con más propiedad que aquel a quien no le faltan las palabras. No por el mucho hablar acerca de algo se garantiza en lo mínimo el progreso de la comprensión. Al contrario, el prolongado discurrir sobre una cosa la encubre y proyecta sobre lo comprendido una aparente claridad, es decir, la incomprensión de la trivialidad. Pero callar no significa estar mudo. El mudo tiene, por el contrario, la tendencia a hablar.
Un mudo no solo no demuestra que puede callar, sino que incluso carece de toda posibilidad de demostrarlo. Y de la misma manera, el que es por naturaleza taciturno, tampoco muestra que calla y que puede callar. El que nunca dice nada, no tiene la posibilidad de callar en un determinado momento. Solo en el auténtico discurrir es posible un verdadero callar. Para poder callar, el Dasein debe tener algo que decir. ¿Y qué se ha de decir? El ser, esto es, debe disponer de una verdadera y rica aperturidad de sí mismo. Entonces, el silencio manifiesta algo y acalla la habladuría. El silencio, en cuanto modo del discurso, articula en forma tan originaria la comprensibilidad del Dasein, que es precisamente de él de donde proviene la auténtica capacidad de escuchar y el transparente estar los unos con los otros. Puesto que el discurso es constitutivo del ser de la I, es decir, de la disposición afectiva y el comprender, y que Dasein quiere decir estar en el mundo, el Dasein, en cuanto a estar en que discurre, ya se ha expresado en palabras. El Dasein tiene lenguaje. Será un azar que los griegos, cuya existencia cotidiana tomaba predominantemente la forma de diálogo y que además tenían ojos para ver, hayan determinado la esencia del hombre en la interpretación prefilosófica y filosófica del Dasein, como el hombre, como el que recoge, recogiéndose en el ser, desplegándose en la abertura del ente, pero este último en el trasfondo. La interpretación posterior de esta definición del hombre como animal rationale, sin ser falsa, encubre, sin embargo, el terreno fenoménico de donde esta definición del Dasein fue tomada. El hombre se muestra en ella como el ente que habla. Esto no significa que el hombre tenga la posibilidad de comunicarse por medio de la voz, sino que este ente es la forma del descubrimiento del mundo y del mismo Dasein. Los griegos no tienen ninguna palabra para el lenguaje. Ellos comprendieron este fenómeno inmediatamente como discurso. Pero como en la reflexión filosófica el logos fue visto preponderantemente como enunciado, la elaboración de las formas y elementos constitutivos del discurso en sus estructuras fundamentales se llevó a cabo al hilo de este logos. La gramática buscó su fundamento en la lógica de este logos, pero ésta se funda en la ontología de lo que está ahí. El inventario fundamental de las categorías de la significación, transmitido después a la lingüística y todavía hoy fundamentalmente en vigor, tiene como punto de referencia el discurso, entendido como enunciado. Si se toma en cambio este fenómeno con la radical originariedad y amplitud de un existencial, surge la necesidad de buscar para la lingüística fundamentos ontológicos más originarios. La liberación de la gramática respecto de la lógica requiere previamente una comprensión positiva de la estructura fundamental a priori del discurso en general, entendido como un existencial, y no puede llevarse a cabo ulteriormente por medio de correcciones y complementaciones del legado de la tradición. Con este propósito, habría que preguntar por las formas fundamentales de una posible articulación en significaciones de todo lo que puede ser comprendido, y no sólo de los entes intramundanos conocidos de un modo teorético y expresados en proposiciones. La doctrina de la significación no es el resultado espontáneo de la amplia comparación del mayor número de variadas lenguas. Tampoco sería suficiente adoptar el horizonte filosófico en el que W. B. Humboldt planteó el problema del lenguaje. La doctrina de la significación arraiga en la ontología del Dasein. Su auge y decadencia dependen del destino de ésta. En definitiva, la investigación filosófica deberá decidirse de una vez por todas a preguntar cuál es el modo de ser que le conviene al lenguaje. ¿Es el lenguaje un útil a la mano dentro del mundo? ¿O tiene el modo de ser del Dasein? ¿O ninguna de las dos cosas? ¿Cuál es el modo de ser del lenguaje? ¿Para que pueda haber una lengua muerta? ¿Qué significa ontológicamente que una lengua pueda desarrollarse y decaer? Poseemos una ciencia del lenguaje, pero el ser del ente tematizado por ella es oscuro. Incluso el horizonte para la pregunta que lo investiga está encubierto. ¿Es un azar que las significaciones sean inmediata y regularmente mundanas? ¿Que estén esbozadas por la significatividad del mundo y que incluso sean a menudo predominantemente espaciales? ¿O es este un hecho ontológico existencial necesario? ¿Y por qué?
La investigación filosófica deberá renunciar a una filosofía del lenguaje para pedir información a las cosas mismas, adoptando la condición de una problemática conceptualmente clara. La presente interpretación del lenguaje no tiene otra finalidad que mostrar el lugar ontológico de este fenómeno dentro de la constitución de ser del Dasein y, sobre todo, preparar el siguiente análisis, que, siguiendo el hilo conductor de un fundamental modo de ser del discurso y en conexión con otros fenómenos, intentará hacer visible, en forma ontológicamente más originaria, la cotidianidad del Dasein.